Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, estoy grabando este video por la tarde y aprovechando un momento adecuado donde no hay bulla para poder brindarles eh, el segundo tema de este tercer bimestre que corresponde a esta segunda semana, en la cual vamos a seguir trabajando lo que es el tema del texto en su segunda parte y vamos a recordar lo que es un texto, sí, como concepto general y también los elementos que lo conforman, ¿no? Llámese el título y lo que es la idea principal. Y trabajaremos algunos ejercicios de comprensión lectora para poder reconocer a cada uno de estos elementos dentro de pequeños textos que les tengo preparados para el día de hoy. Pues bien, sin más que decir, vamos a dar inicio a nuestro segundo tema de este tercer bimestre. Hay que recordar que la palabra texto proviene del latín textus, el cual significa tejer, trenzar o entrelazar. Y podemos también definirlo como un conjunto de enunciados que están relacionados básicamente porque hablan de un mismo tema. Ahora bien, el texto tiene una intención comunicativa que adquiere sentido en un determinado contexto y o situación, que puede ser escrito u oral. También se entiende el texto como un conjunto de ideas que giran alrededor de un tema en particular. Y se trata de una estructura, de toda una estructura compuesta básicamente por signos, en este caso palabras, o conjunto de palabras o enunciados, organizados en una unidad con sentido. Por lo tanto, se le considera al texto como la unidad máxima del sentido, ya como la unidad máxima de comunicación, con sentido lógico, con sentido coherente. Los elementos que conforman un texto en sí están conformados por el tema, el título y la idea principal. Recordemos que el tema responde a la pregunta de qué trata el texto, ¿no? Y es el asunto que aborda. Ahora bien, de acuerdo al tema, es que giran todas las demás ideas con respecto a ello. Y este tema generalmente está escrito o aparece como un sintagma llamado nominal, que es como una estructura, que está conformada básicamente por un núcleo o palabra principal que es un sustantivo. Entonces, dependiendo del tema del cual gira todo el texto, vamos a poder encontrar los siguientes elementos como es el título y la idea principal. Este título, que responde a la pregunta ¿qué idea resume lo leído?, es una frase nominal, la cual se va a desprender del tema, pero se le va a agregar un aspecto más específico con respecto a lo que trata el texto. Y finalmente tenemos a la idea principal, que vendría a ser un enunciado, en este caso una oración, ¿ya? O la oración más completa y más importante que engloba el texto y responde a la pregunta ¿qué se dice del tema? Entonces, vuelvo a repetir, nosotros tenemos que partir reconociendo al tema, ¿sí?, de un texto, para luego analizar cada uno de sus demás componentes. En cuanto a la idea principal, que hemos dicho que es una oración o la oración más importante del texto, bueno, tiene que estar escrito básicamente como una oración bimembre. Por lo tanto, presenta un verbo en forma personal. A diferencia del tema y el título, es una estructura mucho más completa y compleja. Por ejemplo, si tenemos un texto, ¿no?, que nos habla básicamente de las culturas, ¿ya?, específicamente de la cultura inca o incaica, en el cual nos habla un poco sobre su ubicación geográfica, ¿no?, su división política, económica, social,
y su arte o arquitectura, el tema en torno a de qué trata el texto vendría a ser la cultura, como tema amplio general. El título que se desprende del tema podría ser la cultura inca o incaica, ¿no? Estaría agregando un aspecto más específico a este tema. Y la idea principal, ¿no?, tomando en cuenta de dónde proviene el tema, vendría a ser: los incas fueron una cultura milenaria, para poder englobar mediante esta oración de lo que se dice del tema, del cual gira todas las ideas compuestas dentro de un texto. De esta manera nosotros vamos a poder analizar la estructura interna de todo texto que vayamos a trabajar a partir de la fecha. Entonces, ¿cómo podemos, por ahí me preguntó un alumno la vez pasada, cómo podemos resolver rápidamente este tipo de ejercicios? Lógicamente no basta con el concepto que podamos manejar con respecto al tema, al título, la idea principal o a lo que es un texto. Aquí lo más importante, ¿no?, y justamente el propósito del curso, es razonar mediante el uso de palabras, utilizando criterios o técnicas adecuadas, ¿ya? Pero sobre todo y algo muy importante, es practicar de manera constante cada uno de los ejercicios que se vengan desarrollando en el curso, en este curso de razonamiento verbal. Específicamente con el tema del texto, que da, ¿no?, inicio a lo que es el trabajo de los ejercicios de comprensión lectora o comprensión de textos, es empezar a leer pequeños párrafos, pequeños textos compuestos por 1, 2 o 3 párrafos, ¿ya?, para poder ir habituándonos a este asunto de lo que es la lectura, pero una lectura por convicción, una lectura por aprender, y no una lectura por el simple hecho de que me manden a leer o que tenga que leer por obligación. No, es una lectura por placer, porque quiero aprender, porque quiero entender el sentido del texto o el sentido que le quiere dar el autor. Y que si me comprometo yo con una lectura, pues este reconocimiento de los elementos, ¿no?, de un texto, llámese el tema, el título, la idea principal, las ideas secundarias, pues me van a ser mucho más fáciles de poder reconocerlos, porque ya voy a estar habituado al desarrollo de este tipo de ejercicios. Pero si no pongo de mi parte y simplemente lo tomo como una obligación, pues no voy a lograr comprender, no voy a lograr su comprensión, porque este es el talón de Aquiles de la mayoría de estudiantes, no solamente de segundo año, sino de todo el nivel secundario, ¿no? La falta de lectura, una lectura por placer. Y por ahí me pregunta: profesor, ¿y por qué usted encuentra rápidamente el tema, el título? No por el hecho de ser profesor, no, sino por el hecho de que me gustan las lecturas y que constantemente las hago, no solamente aquí en el colegio, sino también en mis asesorías, y me resulta muy fácil para mí, porque estoy habituado a esto, el reconocimiento de cada uno de estos elementos. ¿Y tú por qué no puedes estar en ese nivel? Lo puedes estar, siempre y cuando empieces a trabajar con intención de aprender. Entonces, dicho esto, como un consejo, ¿sí?, vamos a empezar con nuestro primer texto de esta semana. Tenemos el texto número 1, ¿ok? Asumimos que esto es un todo, compuesto por enunciados que se entrelazan, que están cohesionados, ¿no?, que están unidos unos a otros de acuerdo a palabras o a estructuras, llámese sintagmas, llámese oraciones, llámese párrafos, ¿ok? Entonces, todo esto, que está conformado por 1, 2, 3 y 4 párrafos, giran en torno a un tema. ¿De qué trata el texto?
Para ello tengo que hacer una buena lectura del mismo. Te recomiendo que hagas entre 2 o 3 lecturas, con convicción, con propiedad, tratando de concentrarte en cada uno de los signos, ¿sí?, que conforman este texto. Cuando digo signos, no solamente son las palabras, sino los signos ortográficos, la coma, el punto y coma, las comillas, los paréntesis, los signos de interrogación, de exclamación, los 2 puntos, para darle sentido lógico a lo que lees. Y si le das sentido lógico a lo que lees, fácilmente vas a poder entenderlo. Vas a abstraer el conocimiento del mismo texto y vas a poder analizarlo de la mejor manera. Entonces, vamos a empezar, ¿ok? Bien, hace miles de años la Tierra tenía un aspecto muy distinto al de nuestros días. No había casas, vehículos, no habían campos cultivados ni tiendas donde comprar. En aquellos tiempos, los principales medios de subsistencia del hombre eran la recolección de frutos, la caza, la pesca. Empleaban el arco y la flecha para conseguir alimentos, los cuales se comían crudos. La búsqueda del sustento diario los obligaba a desplazarse de un lugar a otro. Por ello eran nómades o errantes. Para defenderse de los grandes animales, utilizaban garrotes y toscas piedras sin pulir, y hasta sus dientes y uñas. Las inclemencias del medio ambiente los empujaron a habitar las cuevas, donde desarrollaron su arte rupestre, el arte que consistía en pintar sobre las rocas, ¿no? Todos los hechos mencionados nos muestran que el hombre vivió en permanente lucha y dependencia de la naturaleza. Su habilidad para labrar la piedra les permitió fabricar instrumentos de caza y pesca, con los cuales pudieron proveerse de más alimentos y tener más posibilidades de supervivencia. Bien, yo he realizado una lectura como tiene que ser, respetando, ¿sí?, cada normativa que corresponde a lo que es un texto. Buena vocalización, pronunciación, el respeto de los signos de puntuación, las pausas necesarias, etc. Un plus que me puede dar a mí como lector es el hecho de que tal vez el tema yo ya lo maneje porque lo haya leído con anterioridad. No específicamente este tema, ¿no?, este texto, sino un tema en relación a lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, aquí básicamente de lo que se habla es de un tiempo pasado, ¿sí? Un tiempo pasado, la época primitiva, ¿no? De eso estamos hablando aquí, cómo se vivía en esa época, ¿no? Ahora bien, se decía o se dice que eran tiempos difíciles, ¿no? Hace miles de años. Entonces, lo que podemos realizar en nuestra segunda lectura es la técnica del subrayado, como ya les dije. Resaltar aquella oración o palabras que yo considere que son importantes para poder encontrar los elementos formativos del texto. Entonces voy a empezar con el primer párrafo, donde dice que hace miles de años la tierra tenía un aspecto muy distinto al de nuestros días. No había casas, vehículos, campos cultivados ni tiendas donde comprar. Entonces yo me podría quedar con esta frase de aquí, ¿no? La tierra tenía un aspecto muy distinto. En aquellos tiempos los principales medios de subsistencia del hombre eran la recolección de frutos, la caza y la pesca, ¿no? Medios de subsistencia eran la recolección de frutos, la caza y la pesca. Empleaban el arco y la flecha para conseguir alimentos, los cuales se comían crudos. La búsqueda del sustento diario los obligaba a desplazarse, esto es muy importante, de un lugar a otro. Eso los convertía en nómades o errantes, ¿no? Claro, ¿por qué iban de un lugar a otro? Buscando sustento, alimentación, ¿no? Alimentación en base a la caza y a la pesca y a la recolección de frutos. Necesitaban comer y para ello iban de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque la naturaleza no era tal vez muy favorable para ellos en esa época. Para defenderse de los grandes animales utilizaban garrotes y toscas piedras sin pulir y hasta sus dientes y uñas.
Las inclemencias del medio ambiente, esto es muy importante, las inclemencias del medio ambiente los empujaron a habitar las cuevas, donde desarrollaron su arte rupestre, ¿no? Claro, importante también esto. Todos los hechos mencionados nos muestran que el hombre vivió en permanente lucha y dependencia de la naturaleza. Esto es importantísimo. Permanente lucha y dependencia de la naturaleza. Su habilidad para labrar la tierra les permitió fabricar instrumentos de caza y pesca. Entonces, empezaron a utilizar la piedra para fabricar instrumentos de caza y pesca. Fue una buena ayuda para poder dominar la naturaleza, que es lo que siempre ha buscado el ser humano, con los cuales pudieron proveerse de más alimentos y tener más posibilidades de supervivencia, que era el propósito, pues, ¿no? De poder subsistir, aunque no tenían la razón de ello, pero ese era el propósito de todo ser en esta época, la época primitiva. Bien, cuando yo ya haya realizado la técnica del subrayado, pues empiezo a observar cada una de las preguntas. Yo te recomiendo algunos aspectos. En primer lugar, lee bien la pregunta, ¿ok? Y pregúntate, ¿qué es lo que se busca con esta pregunta? ¿Qué es lo que se desea saber? Y luego, analizar cada una de las alternativas, que también es muy importante. Ahora bien, la pregunta número 1 dice, ¿cuál sería un título adecuado para el texto? ¿No? Ahora, un título o el título se desprende del tema. Entonces, antes de ello, yo pensaría en encontrar el tema, ¿no? ¿De qué trata el texto? Para luego poder trabajar lo que es el título y agregarle un aspecto más específico a este tema para tener mi título. Entonces, si he analizado todo el texto, ya, podría decir que el tema son los tiempos primitivos. ¿Sí o no? Claro que sí, porque aquí estamos hablando de un tiempo pasado, básicamente la época primitiva. Entonces, si ese es mi tema, ¿no? El título está más fácil de reconocer y voy a ir descartando. ¿La existencia del hombre en la selva? No, pues no estamos hablando aquí de la selva, estamos hablando en primer lugar de que el hombre se desplazaba de un lugar a otro, no específicamente en la selva. Estamos hablando en la tierra, no especifica un lugar, por lo tanto vamos descartando esta alternativa. La pregunta, o perdón, la alternativa número 2 dice la naturaleza y los productos vegetales. Productos vegetales. Aquí estamos hablando de la caza y la pesca, recolección de frutos. Estamos hablando de que el hombre era un ser errante. Entonces estamos hablando de las características básicamente de un hombre primitivo, ¿no? La vida en la época primitiva, ¿no? También vamos a descartarlo. La vida en los tiempos primitivos. Ahí está, lógicamente, nuestro título, el cual encierra claramente lo que buscamos del texto. Podría ser nuestro título. Y vamos con la última alternativa, la alternativa D. El hombre y sus enemigos naturales. Bueno, el único enemigo natural que tenía aquí era, valga la redundancia, la naturaleza, pues, ¿no? Porque al ser un ser nómade o errante, podía escapar de estos animales grandes, ¿no? Claro que sí, porque también se defendían, dice, de garrotes y toscas piedras sin pulir. Por lo tanto, descartaría también esta idea como un título. Por lo tanto, mi respuesta sería la alternativa C. El título sería La vida en los tiempos primitivos. Vamos con la pregunta número 2. Los hombres primitivos eran nómades, ¿por qué? Es muy fácil, ¿no? ¿Por qué eran nómades? Dice aquí, porque se desplazaban de un lugar a otro, porque iban de un lugar a otro, no, se iban adaptando a la naturaleza, no podían establecerse, no eran sedentarios, no se establecían en un solo lugar, buscaban adaptarse, no, en su afán de conseguir alimento para poder subsistir.
y un lugar para poder descansar también, y todo ello para poder sobrevivir, ¿no? Porque aquí dice bien claro, buscar posibilidades de supervivencia. Entonces, analizando cada una de las alternativas, ¿no? Dice, ¿los hombres primitivos eran nómades porque permanecían en lugares rústicos? No, efectivamente que no. ¿Vivían cambiando de lugar? ¿Vivían cambiando de lugar? Me parece que esa es nuestra respuesta, ¿no? Porque iban de un lugar a otro. ¿Conocían la agricultura y la ganadería? No, pues por ese hecho no son nómades, pues, ¿no? La última, ¿comían carne cruda? Tampoco. Entonces, nuestra respuesta a la pregunta es la alternativa B. Los hombres primitivos eran nómades porque vivían cambiando de lugar. La pregunta número 3. Bien, corroborando la respuesta de la número 2, la palabra nómade hace referencia a la falta de un lugar estable para refugiarse, por lo tanto, y efectivamente la respuesta es la alternativa B. Voy a borrar esto de aquí porque está un poquito feito y vamos a colocar un circulito más bonito, ¿ok? Tenemos aquí la alternativa B. La pregunta número 3 dice, la dificultad para la obtención de los alimentos refleja, ¿no? La dificultad para la obtención de alimentos refleja, o sea, ¿por qué era difícil conseguir los alimentos? Creo que está por aquí, ¿no? Muy sencillo. Dice, todos los hechos mencionados nos muestran que el hombre vivió en permanente lucha y dependencia de la naturaleza. Entonces, ¿por qué era difícil obtener los alimentos? Porque el hombre dependía de la naturaleza, ¿no? Entonces, la respuesta rápidamente será la alternativa D. La dependencia del hombre ante la naturaleza hacía que haya muchas dificultades para poder obtener sus alimentos. Y terminamos con la pregunta número 4. Dice, el labrado de la piedra, ¿dónde está? Está por aquí. A ver. ¿Dónde? Ubicamos. Aquí está. El labrado de la piedra les permitió fabricar instrumentos de caza y pesca, ¿no? Dice, el labrado de la piedra le permitió proveerse de instrumentos de caza y pesca. Ahí está nuestra respuesta a la pregunta número 4. Hay que entender que este texto, la gran mayoría de respuestas se encuentran muchas veces visibles, ¿ya? En donde no hay que interpretar tal vez, ¿no? Simplemente hay que hacer una buena lectura para poder reconocer estas ideas que nos van a ayudar a poder responder cada una de las cuestiones planteadas en este ejercicio de comprensión lectura. No necesitamos en muchos de los casos inferir, ¿no? Cuyos textos posiblemente vayamos a trabajar más adelante, ¿no? Textos en donde tengamos que interpretar cada una de las preguntas y cada una de las respuestas, porque a diferencia de estos de aquí, de estos textos de aquí, ese tipo de textos se necesita básicamente interpretación a lo que quiere decir el autor. Durante las clases del día miércoles o jueves estaremos desarrollando algunos ejercicios más para que puedas, sí, habituarte a este tipo de planteamientos con respecto al texto y su estructura. Yo me despido, hasta la próxima semana. Cuídense mucho, sigan practicando, sigan leyendo, por favor. Hasta luego.